Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tienes fe, tienes victoria. Si tienes fe, Dios de la nada lo puede hacer todo. Dios puede restaurar tu vida, tu casa, tu familia. Si tú tienes fe en Dios, Él es el Dios de restauración. Él es el Dios de esperanza. Él es el Dios que te da esperanza donde ya no hay esperanza. Por eso Él dice en Isaías 43:19, yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Donde ya no hay esperanza, Dios te da esperanza. Donde tú piensas que todo termina, muchas veces es donde Dios comienza. Como el profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4, decepcionado de la vida, quería morirse, ya no quería vivir, se sentía destruido. Y probablemente esta sea la situación que tú estés viviendo en tu casa, en tu familia, donde ya no sientes luchar, donde sientes que es tu final, donde sientes que todo se terminó, donde no estás viendo el poder de Dios en acción. Pero aunque tú no estés viendo a Dios, Dios está trabajando a tu favor. Y el profeta Elías en un momento en aquel desierto dijo, Señor, basta Jehová, quítame la vida. El profeta no quería continuar porque el desierto que estaba pasando lo estaba desanimando. Elías pensó que el desierto lo iba a matar, pero en ese desierto fue sustentado por Dios. En el desierto llegó un ángel, le dio agua, le dio una torta cocida y le dijo, Elías, come, bebe, porque largo camino te resta. En otras palabras, el ángel está diciendo a Elías que todavía Dios no había terminado con él. Y yo vengo a decirte, en lo que estás pasando, todavía Dios no ha terminado contigo. El profeta Elías decía que era su final. Probablemente eso es lo que el enemigo te dice a ti. Probablemente eso es lo que tú piensas. Probablemente eso es lo que la gente te dice. Pero Dios dice otra cosa. Elías dijo, Señor, quítame la vida. Él pensó que iba a morir en aquel desierto. Pero hay una palabra, amén, que el salmista decía en el Salmo 118:17. David decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Probablemente tú te sientes morir por dentro en el proceso, como el salmista David. El salmista David en el proceso se sentía morir, pero él declara una palabra de fe y dice, ve, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Probablemente tú te sientas morir. El problema a lo mejor te ha hecho pensar que vas a morir, que ya no hay esperanza. A lo mejor se te murió la visión, se te murió tu fe, se te murió el deseo por luchar por tu familia, por tus hijos, por tu vida espiritual. No sé qué deseo se te ha muerto, no sé qué deseo se te está muriendo, no sé qué propósito tú piensas que ya se murió. Pero el salmista David decía en el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré. Probablemente esa visión dentro de ti quiere morir. Probablemente tú sientes que el propósito va a morir, pero ¿sabes qué? No morirás, sino que vivirás. Por eso es que él dice en el Salmo 118:13, David dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Y hay muchos de ustedes que sienten que están siendo empujados con violencia. Muchos de ustedes sienten que están siendo empujados por el enemigo. Estás siendo empujado con violencia en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, en tu vida espiritual. Sientes que el enemigo te ha empujado con violencia. Y David dice, me empujaste con violencia para que cayese. Probablemente el enemigo te está empujando, te está desanimando para que ya no avances, porque él sabe que en tu vida hay un propósito. Pero David dice, pero me ayudó Jehová. Hoy yo vengo a decirte, por muy fuerte que sea el proceso, no es más fuerte que el Dios que te llamó. Aunque David fue empujado con violencia, las manos que lo empujaron no fueron más fuertes que las manos que lo sostuvieron. Por eso él dice, me empujaste con violencia. Él dice, para que cayese, pero me ayudó Jehová. Dando a entender que las manos que lo empujaron no fueron más fuertes que las manos que lo sostuvieron. El proceso no es más grande que Dios. Tu circunstancia no es más grande que Dios. Lo que estás pasando, amén, lo que estás viviendo hoy, déjame decirte, no es más grande que Dios. Ningún problema es más grande que Dios. Recuerda, Dios no es controlado por las circunstancias, sino que Él controla las circunstancias y muestra su poder y su gloria en medio de las dificultades. Mantente siempre mirando a Dios.
Mantente siempre enfocado en Dios. Por eso el salmista David decía en el Salmo 25, 15, David decía, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Dios sacará mis pies de la red. Y probablemente te sientas enredado. Mira lo que dice David en el Salmo 25:15. Dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Él le habla a Dios y le dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo, estoy afligido. La angustia de mi corazón se ha aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que se han multiplicado. Con odio violento me aborrecen. Mira cómo el salmista David le ora a Dios. Y una de las cosas que David dice, que él se sentía solo, se sentía angustiado, se sentía enredado en el problema. Él no niega cómo se siente. Probablemente esta sea la situación que tú estás viviendo, como el salmista David. A lo mejor tú te sientes donde te sientes sola, te sientes solo, te sientes angustiado, te sientes enredado en el problema, no hayas qué hacer, sientes que es tu final, pero ¿sabes qué? Hay un Dios que está contigo. Pero David, en medio de la aflicción, del proceso, él dice, mis ojos, Salmo 25:15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. David no niega que esté enredado. David no niega que te siente solo, que se siente afligido, pero él dice, aunque estoy enredado, aunque estoy solo, no estoy mirando el problema. Él dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Él dice que a pesar de que se siente enredado, se siente solo, pero él no tiene sus ojos puestos en el problema, a pesar de que esté en un problema, sino que sus ojos, su esperanza, su fe está siempre en Dios. Debemos de aprender a no ser controlados por el problema, sino que en medio del problema debemos de aprender a mantener nuestra visión en Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Probablemente tú has puesto la mirada en el problema. Tú puedes estar en un problema, pero no puedes estar poniendo tus ojos en el problema. Mantén tu mirada en Dios, como el salmista David en el Salmo 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Dice, porque Él sacará mis pies de la red. Él no niega que está enredado. David en este salmo, él no niega que está solo, que está triste. Él es sincero y dice, Señor, me siento triste, me siento enredado, me siento angustiado. Pero él dice, pero mis ojos no están en la red. Mis ojos están en aquel que me puede sacar de la red. David podía ver puesto sus ojos en el problema, pero él decide mantener sus ojos en Dios y no en el problema. Lo más grande del Salmo 25:15 es que David, a pesar que estaba en un problema, él no puso sus ojos en el problema. Él puso sus ojos en Dios y no en el problema. Y por eso él dice, mis ojos están hacia Jehová. Y cuando miro a Dios, Él me sacará de la red. Cuando tú te mantienes enfocado en Dios, en el problema, tienes esperanza. Cuando David dice, Dios sacará mis pies de la red, era porque él tenía esperanza cuando se mantenía en el problema mirando a Dios. Ninguna persona puede tener esperanza mirando el problema. Toda persona que esté enfocada en el problema no tiene esperanza. Su fe se ha debilitado, te sientes sin fuerza. Pero cuando miras a Dios y no al problema, tienes esperanza. David dice que Dios lo va a sacar de la red. Ahora, ¿de dónde nace esa esperanza? Porque él estaba enfocado en Dios. Y cuando te enfocas en Dios y no en el problema, de Dios hacia ti nace una esperanza. Tú no limitas a Dios en medio del problema. Porque David dice, mis ojos, Salmo 25:15, mis ojos están siempre hacia Jehová. Dice, porque Él sacará mis pies de la red. Mira lo que nacía en el corazón de David cuando se mantenía enfocado en Dios en medio del problema. Le nacía esperanza. Él dice, Él sacará mis pies de la red. A pesar de que estaba en problema, Él dice, mis ojos están en Dios y Él sacará mis pies de la red. David sabía que en medio del problema había esperanza, porque cuando tú miras a Dios en medio del problema, el problema no te limita. Aún tienes esperanza en medio del problema.
Por eso es que David, la esperanza que él tiene, cuando él dice, Dios me sacará de la red. ¿Por qué causa David se expresa de esta manera? Porque él estaba mirando a Dios y no el problema. El problema de muchos de nosotros no es el problema, es que hemos puesto nuestra mirada en Dios. Es que hemos puesto nuestra mirada en el problema y no en Dios. Pero David, pudiendo poner sus ojos en el problema, él decidió mantenerlos en Dios y no en el problema. Y cuando tú mantienes tu mirada en Dios y no en el problema, de Dios hacia ti nace una esperanza. Porque el que se mantiene mirando a Dios tiene esperanza aún en el problema. El que se mantiene mirando a Dios tiene fe aún en el problema. David pudo haber puesto sus ojos en el problema, pero él decidió no poner su mirada en el problema. Él dice, mis ojos están siempre hacia Dios a pesar de que él estaba en el problema. Escucha bien, él pudo haber puesto sus ojos en el problema porque tenía razón para mirar el problema. Pero él decide no mirar el problema. Él decide mirar a Dios y no en el problema. Y cuando él se mantiene enfocado mirando a Dios, de Dios hacia él nace esperanza. Porque eso es algo muy bonito, que tú tienes que entender que cuando Dios te llama, Dios te va a dar esperanza. Dios te va a dar esperanza. ¿Por qué? Porque el que mira a Dios, dice la Biblia, por eso David decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? La respuesta, David dice, mi socorro viene de Dios. David estaba en un problema, pero él no ponía su mirada, escucha bien, él no ponía su mirada en el problema. Él ponía su mirada en el Dios que era más grande que el problema. No pongas tu mirada en las circunstancias que estás viviendo. Mantén tus ojos en aquel que es más grande que las circunstancias. Tu circunstancia puede ser grande, pero no es más grande que el Dios que te llamó. Y lo más grande del Salmo 25:15 es que David, escucha bien, es que David pudo haber puesto sus ojos en el problema porque estaba en un problema, pero él decide no poner su mirada en el problema, sino poner su mirada en aquel Dios que era más grande que su problema. En el Salmo 40 pasa algo similar cuando él dice, pacientemente esperé a Jehová. Dice, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peñas, Salmo 40, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En el Salmo 40 vemos que el salmista David dice, pacientemente esperé a Jehová. Y mira lo más grande de este salmo, donde David aprendió a esperar en Dios en medio del pozo de la desesperación. Un pozo es hondo, literalmente un pozo es hondo y es angosto. Y dentro de ese pozo había lodo, no había estabilidad. Probablemente tú no tengas una estabilidad espiritual. Sientes que dudas, sientes que te estás hundiendo, te sientes sin esperanza. Probablemente la temporada que tú estás viviendo sea como la temporada que el salmista David estaba viviendo, donde tú te sientes que estás en un pozo, donde hay lodo, donde sientes que no hay salida, donde pareciera que es tu final. David dice, pacientemente espera a Jehová. ¿Tú sabes qué es lo que me impacta del Salmo 41? Lo más grande del Salmo 40 es que David pudo aprender a esperar en Dios en medio del proceso, en medio del pozo de la desesperación. David no permitió que el pozo, que el lodo donde él estaba espiritualmente, el problema, le quitara su fe, le quitara su enfoque. Se mantuvo esperando en Dios, enfocado en Dios, pacientemente en medio de un pozo de desesperación. Esperar en Dios, cuando todo está bien, cualquiera lo hace, pero David aprendió a esperar en Dios en medio de su proceso, donde él sentía que se hundía, donde sentía que no había salida. Él dice, aprendí a esperar en Dios en un pozo, en un proceso, en un lodo cenagoso. Él no permitió que lo que sentía le quitara la confianza en Dios. Él no permitió que el problema le quitara su enfoque. Se mantuvo enfocado en Dios
A pesar de lo que sentía que se estaba hundiendo. A pesar de lo que veía, en un pozo literalmente es hondo, es angosto, pareciera que no hay salida. Probablemente ese es el problema que tú estás viviendo. Como cuando literalmente alguien está en un pozo, se siente que no hay salida. Sientes que abajo hay lodo, no hay estabilidad, sientes que te hundes, que quieres salir y no puedes. Esa era la condición que el salmista David estaba viviendo. Pero él, en medio de este proceso, él pone su fe en Dios y no en el problema. Por eso es muy importante. Dios te bendiga, Nancy, Dios te bendiga, bendiciones. Por eso es muy importante que tú entiendas que debemos de aprender a confiar en Dios. David tenía razón para dudar, tenía razón para desconfiar de Dios, pero él dice, en un pozo donde había lodo, él dice, ve, aprendí a esperar en Dios pacientemente. Si David tuvo la fe y la convicción de esperar en Dios en medio de su proceso, tú también podrás, tienes la capacidad de esperar en Dios en medio de tu proceso. David aprendió a esperar donde no cualquiera aprende a esperar en Dios. David mantuvo su fe en Dios en medio de su proceso. Y él dice, verán esto muchos y confiarán en Dios. Probablemente esa sea la temporada que tú estás viviendo, donde te sientes en un lodo cenagoso, donde no hay salida, pero hoy Dios va a enderezar tus pasos. Probablemente sientes que todo te ha salido mal, pero David dice, Dios me sacó del pozo y del lodo cenagoso, dice, y del pozo de la desesperación. Vemos la convicción que el salmista David nos revela, que él se mantuvo enfocado en Dios. Él no permitió que lo que sentía, que lo que veía, le quitara la confianza en su Dios. Mantente enfocado o enfocada. Mantente enfocado en Dios. No permitas que lo que estás viviendo te haga dudar de Dios. Mantente siempre creyendo que aunque el pozo sea duro, hay un Dios que está contigo. En medio de cualquier circunstancia, Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Él prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios nunca te va a dejar. El mismo Dios que sacó al salmista David del pozo es el mismo Dios que te puede sacar a ti. Probablemente sientes que te estás hundiendo. Recuerda, David en el Salmo 40 dice que estaba en un pozo donde había lodo. ¿Qué representa lodo? Donde no hay estabilidad, donde la tierra es muy floja, donde tú sientes que te hundes. Y probablemente ese es el problema que tú estás viviendo. Sientes que se te está hundiendo tu matrimonio, se te está hundiendo tu familia, se te está hundiendo la fe. Sientes que todo se te está hundiendo. Dice David que él estaba en un pozo donde había lodo, donde todo se hunde, donde no hay estabilidad. Probablemente sientes que no hay estabilidad en tu vida espiritual. No sientes estabilidad en tu familia, en tu matrimonio, en tu finanza. No sé cuál pozo y en qué lodo tú estás pasando. Pero yo vengo a decirte que el mismo Dios que sacó al salmista David de ese pozo, del lodo cenagoso, es el mismo Dios que te puede sacar a ti. David dice, puso mis pies sobre peña. Dios va a firmar tus pasos. Dios te va a sacar de ese pozo. Mira la temporada que el salmista David vivió. Y viviremos temporadas donde nos sentimos que estamos en un lodo, en un pozo de la desesperación, donde sentimos que no hay salida. Pero lo más grande es que David aprendió a esperar en Dios pacientemente. David dice, verán esto muchos y confiarán y temerán en Jehová. Los muchos que te vieron y no te ayudaron son los muchos que van a ver cuando Dios te saque del pozo de la desesperación. Y lo que Dios va a hacer en ti, muchos lo van a ver para que confíen en el Dios que tú le sirves. A veces habrán personas que no te van a ayudar en medio de tu proceso. Pero a veces Dios permite para Él llevarse la gloria, para que cuando tú salgas del pozo, la gente entienda que no fue por fuerza de hombre, no fue por fuerza humana, sino porque el Espíritu Santo de Dios te ayudó. Y esto que Dios va a hacer en tu vida, dice el salmista, verán esto muchos. Los muchos que te vieron en el pozo triste, que te vieron angustiado, que te vieron triste, son los muchos que te van a ver fuera del pozo, en un lugar firme, con una alabanza nueva, con un gozo nuevo. Los muchos que te miran y no te ayudan son los muchos que te van a ver con una alabanza en tu boca.
son los muchos que te van a ver en un lugar estable, en un lugar firme. Y esto dice que lo verán muchos y temerán. Los muchos que te miran en el proceso y no te ayudan son los mismos que te van a ver fuera del proceso y sobre un lugar estable. Y esto los va a llevar que ellos confíen en Dios. Hay cosas que Dios las permite para que Él pueda glorificarse. Hay cosas que Dios las permite en tu vida y en mi vida para que Él pueda glorificarse. Probablemente hay gente que no te ayuda. Probablemente estás viviendo un proceso y tú dices, pero nadie me ayuda. Nadie me ayuda en lo que estoy viviendo. Porque hay procesos que Dios permite que nadie te ayude. Porque Él quiere mostrar su gloria a través de ti. Y hay procesos que bendicen a otros. Que el proceso que tú estás pasando, cuando Dios te saque de ese proceso, va a aumentar la fe de otros. Por eso que David dice en el Salmo 40, versículo 3, verán esto muchos y confiarán en Dios. ¿Qué es lo que David dice que van a ver? Que los muchos que te vieron en el pozo y no te ayudaron, son los muchos que te van a ver fuera del pozo. Van a ver cuando Dios te restaure, van a ver tu restauración, van a ver tu estabilidad espiritual o emocional o sentimental o económica. Dios va a traer una estabilidad, Dios te va a poner en un lugar firme. Y esos muchos que a lo mejor no te ayudaron, dice la Biblia que confiarán en Jehová, porque van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Muchos van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu casa, lo que Dios va a hacer en tu familia. Pero debes de aprender a mantenerte enfocado en Dios. Porque el Salmo 40 es un salmo de espera, de enfoque y de proceso. Porque David dice, pacientemente esperé. O sea, David nos revela dónde aprendió a esperar en Dios pacientemente. En medio del pozo, del lodo cenagoso. Donde no cualquiera aprende a esperar en Dios. David dice que él aprendió a esperar en Dios en un lugar donde no cualquiera espera en Dios. Esperar en Dios cuando todo está bien, cualquiera lo hace. Confiar en Dios cuando todo está bien, cualquiera lo hace. Pero David dice que se mantuvo paciente, confiando en Dios en medio del pozo, del proceso, del dolor. Él no permitió que lo que sentía, que lo que veía, que lo que sufría, le quitara su enfoque de Dios. Él dice, pacientemente esperé a Dios en el pozo. No en un lugar bueno, no en una temporada buena. David aprendió a esperar en Dios en su peor momento. Se mantuvo firme, mirando a Dios y no el proceso. Mirando a Dios y no la circunstancia. Hoy Dios quiere que te mantengas enfocado. Hoy Dios quiere que te mantengas enfocado o enfocada, no mirando el problema, sino mirando a Dios, que es más grande que tu problema. Cuando tú miras el problema, comienzas a tener miedo. Cuando los hijos de Israel miraban a Goliat, aquel gigante, en 1 Samuel capítulo 17, aquel gigante llamado Goliat le tenía miedo porque estaban enfocados en el gigante. No sé qué gigante te tiene con miedo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es ese problema gigante que te tiene con miedo? Que te ha hecho perder la visión. Israel y el rey, todo aquel ejército, habían perdido la visión porque se había enfocado en el gigante. El gigante representa el problema, crisis económica, crisis espiritual, desánimo, depresión. No sé cuál es tu gigante de este siglo. El gigante de los tiempos atrás, para los hijos de Israel, fue un gigante llamado Goliat. Pero el gigante más grande era que ellos tenían miedo. Uno de los gigantes más grandes es la duda, es el miedo, es el temor. Es poner tu mirada en el problema. Estos hombres estaban enfocados en el gigante. La Biblia dice que por 40 días y 40 noches aquel gigante les metía miedo. No sé cuánto tiempo tú llevas con tu gigante. No sé cuánto tiempo el gigante a ti te tiene con miedo. Ese gigante representa un problema. No sé cuánto tiempo tú llevas con el problema. Te sientes con miedo, te sientes desanimada, te sientes desanimado. Este pueblo de Israel, en 1 Samuel capítulo 17, 40 días de tarde y de mañana, este gigante les metía miedo a este pueblo, pero el pueblo estaba enfocado en el gigante. Cuando miraban el gigante, dice la Biblia que salían corriendo, les daba miedo. Y el peor error de los hijos de Israel no fue el gigante, sino que pusieron sus ojos en el gigante y se les olvidó que Dios
era más grande que el gigante. Se les olvidó que Dios era más grande que el problema. El problema más grande de nosotros no es el problema, sino la actitud que tomamos ante el problema, que ponemos nuestra mirada en el problema y no en Dios, que es más grande que el problema. Hoy yo vengo a decirte, no mires el problema, mira a Dios, que es más grande que tu problema. No mires el gigante, mira a Dios, que es más grande que el gigante. Dios no es controlado por el problema. Dios no es controlado por el gigante. Dios es un Dios que muestra su poder en medio de las circunstancias y muestra su gloria, muestra su poder. El problema que tú estás pasando no es más grande que Dios. El problema que tú estás pasando no tiene el poder de detener a Dios. Tu problema no puede controlar a Dios. Tu problema no es más grande que Dios. Ese problema que te está deteniendo a ti, a tu Dios no lo puede detener. Ni el diablo ni los demonios pudieron detener a tu Señor. Ni la muerte, ni el problema, ni las críticas. Lo que tú estás pasando a ti te puede detener, pero a Dios no. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, serás indetenible. Porque la Biblia dice, y pelearán contra ti. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías era un profeta. En Jeremías capítulo 4, versículo 5, le dijo, y pelearán contra ti, pero no, le dijo, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque Dios dice, porque contigo estoy para librarte. Los problemas van a ser inevitables, pero tampoco será inevitable de que Dios te deje. Escucha bien, los problemas en tu vida serán inevitables, pero tampoco será inevitable de que Dios te deje. Dios no te va a dejar. Dios le dijo a Jeremías, lo levantó como un profeta. En Jeremías capítulo 1, versículo 5. Pero en el versículo 19 le dice, ve, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios le está diciendo, el problema no te va a detener, porque yo soy más grande que tu problema. El problema se te va a levantar, sí, pero no te va a poder detener, porque yo tengo control y tengo autoridad sobre el problema. Tu problema no es más grande que el Dios que tú le sirves. Tu problema no es más grande que tu circunstancia. Los problemas serán inevitables. Dios no va a evitar que tú pases problemas, pero Él prometió estar contigo en el problema. Él dijo, contigo estaré en la angustia. Dios no va a evitar que tú no pases angustia, pero Él prometió estar contigo en la angustia. Él te va a librar en la angustia. No importa lo que tú estés pasando, Dios te va a librar en medio de lo que estás pasando. Dios no va a evitar, escucha bien. En Isaías 43:2, Dios dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Dios dice, ni las llamas arderán en ti. Tú tienes que entender algo. Dios no va a evitar el proceso. Dios no va a evitar que no pases por el fuego. Dios no va a evitar que no pases por las aguas, sino que Él prometió que en medio del fuego Él te va a librar. En medio de las aguas Él te va a librar. Fue inevitable que Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3 fueran al horno de fuego. Ellos fueron, pero en medio del horno de fuego Dios estaba con ellos. Fue inevitable, escucha bien, que Daniel fuera al foso de los leones, pero en medio del foso de los leones Dios estaba con Daniel. ¿Por qué Dios no va a evitar que no pases procesos? Porque el proceso te capacita, te forma para lo que Dios tiene para tu vida. El proceso te capacita y te forma para lo que Dios tiene para tu vida. Por eso Dios no va a evitar el proceso. Dios no va a evitar que no pases problemas. Vas a pasar problemas, pero con la diferencia que Él prometió estar contigo en el problema. Él prometió librarte en el problema. Él no prometió que no vas a tener problemas. Lo que Él promete es que Él va a estar contigo en el problema y librarte en el problema. Tienes que entender que los procesos en nuestra vida van a ser inevitables. Será inevitable que no te sientas solo. Será inevitable que no te sientas triste. Será inevitable, gloria sea al Señor, que no te sientas